Regresemos al Andy de antes. Antes de TikTok. Esa es mi pregunta. A ver. ¿En qué te inspiraste para empezar en hacer contenidos en TikTok como en Instagram? Fue por accidente. Yo soy chef de profesión, bueno, cocinero de profesión y creador de contenido por accidente. Ok, explícale a la gente que no te conoce quién exactamente eres, cómo llegaste al mundo de la gastronomía. Ya nos explicaste cómo te interesó, pero cuéntanos esa trayectoria. Queremos entender quién Antes de eres. redes sociales, Sí, donde pues sí, donde me contaste todo. vale, pues en un mega resumen, porque sí es una historia bastante Claro, larguita, larga. ¿no? Sí, sí, sí. Pero Mati y yo estudiábamos música juntos. Eh, Algo pasó en la escuela, que la verdad es que no estaba como en las mejores condiciones. Mati decide salirse de la escuela, ¿no? Y pues yo seguía ahí. Pero después la escuela empezó a deteriorarse. No fue muy bien, vaya. O sea, era una escuela que la comandaban niños queriendo ser adultos, básicamente. Sí. Podríamos decir, ¿no? Suceden un montón de acontecimientos. Total que, pues mi papá la verdad es que me dice, ¿sabes qué? Salte de ahí. O sea, no vas a hacer nada ahí. Y yo pues, estaba bastante enojado, ¿te acuerdas? Yo dije, ¿cómo es que qué voy a hacer de mi vida? Total que, long story short, terminé saliéndome de la escuela, como muchos se salieron también de la escuela, y estuve como una temporada que habrán sido 8 meses, no de sin hacer nada, porque siempre estuve buscando qué hacer, ¿no? Viendo si ponía algo de comida o trabajando con mi papá en eventos y demás. Y de repente hay un evento importante, pues, en la finca que tiene mi papá. Mm. Y me dice, si te haces el evento, o sea, si haces la comida, el banquete, te apoyo con lo que tú quieres estudiar. Yo quería estudiar gastronomía. Yo había hecho un casting para MasterChef antes, ¿no? No quedé, evidentemente, pero me quedé con esa espinita de qué hubiera pasado si hubiera tenido los conocimientos suficientes, ¿no? Total que yo dije, ay, gastronomía, o sea, ¿por qué nunca vi la opción de estudiar gastronomía como algo real? Yo anduve en un momento en el que no sabía ni para dónde. Yo quería ser músico, pero no se pudo. Quería ser biólogo, pero no. O sea, yo tenía un desorden mental, ¿no? Total que bueno, llega el día del evento. Para esto mi papá me dice, ¿sabes qué? Únicamente hazte la sopa. Bueno, me quedó horrible. O sea, jamás había hecho algo tan horrible. Yo quería hacer una crema de aguacate fría. Terminó sabiendo a crema de tortilla molida, verde, sin un sabor en específico. O sea, salió horrible. Pero mi papá vio las ganas, ¿no? Y dijo como, Ujú. ah, pues sí. Total que me dijo, mira, sí te voy a apoyar, pero si no, ya tú te buscas la vida, ¿no? Sí, sí, sí. Afortunadamente me apoya. Empiezo a estudiar gastronomía. Estudié en Unitec y me di cuenta que por primera vez en la vida era bueno en algo. Ya no era el alumno que sacaba 6 y 7 y que se iba a segundas vueltas. Ya era el alumno que sacaba 10. Ya era el alumno que ponía atención, que participaba, Mm, ¿no? Y me di cuenta que realmente la cocina pues sí era lo mío, mm. en el que ya no importaba nada más que eso. Yo me enfocaba al 100% en eso, ¿no? Total que después digo, a ver, está muy bonita la parte de la escuela y de la cocinita, pero ¿y si no me gusta la parte laboral? Porque la cocina es un ambiente muy tenso. Claro. Total que digo, a ver, me voy a meter a trabajar me metí a trabajar a Liverpool, al restaurante de Ujú. Liverpool. Sí. Estuve unos cuantos meses, hubo ahí una bronquilla que de repente nos quedamos sin chef, sin jefe, sin nada. Y yo dije, bueno, ya me voy a salir porque la neta necesito enfocarme más en la escuela. Pero ya vi cómo es un restaurante, ¿no? Cuando llega mi etapa de prácticas, decido que me quiero ir a algo muy, muy bueno. Y entendí que yo quería enfocar mi carrera hacia el tema de la alta cocina. Alta cocina por decirlo, porque alta cocina suena feo, suena despectivo, ¿no? Como si no quisieras la cocina tradicional. Pero yo sabía que mi camino era ese. Ok, explícales los que no entienden de cocina qué es alta La alta cocina. cocina es cuando tú ya no estás haciendo un caldito de pollo, ni un mole, ni nada de eso, sino que con los ingredientes y técnicas que tú conoces, haces una cocina de autor. Ok, Haces tus propios platillos. Haz de cuenta. es arte. Es arte o arte aplicado, no sé todavía muy bien, pero es como un pintor. Empieza con Mm, clases de pintura y claro. después hace sus propias mezclas, sus propios colores, sus propias combinaciones. Lo mismo con la cocina. Partes de las bases y creas tus propios platillos, experiencias y todo. Y ya no te riges por unas reglas de entrada, plato fuerte, tal, ¿no? Total que bueno, entro a Puyol, hago prácticas en Puyol y me encanta. Me encanta el tema de la presión, de la disciplina, de verse profesional trabajando, ¿no? Llega la pandemia, ¿sí? Y pues
Puyol nos dice, ¿saben qué, practicantes? Nos necesitamos seguros. Vamos a dar sus prácticas por terminadas. Muchas gracias por todo, pero no queremos arriesgarlos aquí. Total que, bueno, Puyol nos da las gracias, nuestro reconocimiento. Y en esta época de pandemia es cuando empieza toda la parte creativa, donde me empiezo a conocer a mí como cocinero. Porque fueron 2 años encerrado y empiezo a decir como, ¿y si hago esto con esto, con esto? Y empiezo a crear todos estos platillos que ahora los veo y son una mierda, ¿no? Pero en su momento era como de, wow, yo hice esto. Y empecé a crear como mi propia comida. Pues después de eso, bueno, en resumen me voy a España, a un restaurante con estrella Michelin, estoy en ultramar y pues ya regreso con los planes, ¿no? En todo ese lapso pues sucedió lo de redes sociales, pero eso es como el medio resumen Sí. de cómo llegué a la gastronomía de forma profesional.